Yo quiero plantearles algo que yo veo como el contexto de esta elección y me iba a centrar en algunas cuestiones. Yo quería trabajar sobre todo el tema de fiscalización, pero creo que Lorenzo Córdoba la ha tratado. Entonces, pues me voy a centrar en algunos aspectos que me parecen que no han sido tratados. Decía Lorenzo que esta es la primera elección presidencial que se da en el marco de esa reforma del 2014, que fue una reforma que tenía como obsesión poder regular cada uno de los resquicios que a lo largo de, desde 1996 hasta 2014, se había visto que siempre que había una regulación electoral nueva, una nueva reforma electoral, siempre quedaban algunos asuntos pendientes. Y la de 2014 tuvo la obsesión de ver cómo le hacía para cerrar todos esos resquicios por donde se filtraba algún tipo de elemento que podía incidir sobre, de manera negativa, sobre la integridad del voto, que pues es realmente para lo que sirven las elecciones, ¿no? Para asegurar que el voto se cuenta bien y que es la única herramienta que sirve para identificar quién ocupa un cargo de elección. Y creo que esto lo que trajo fue una enorme sobreregulación, una carga de tareas sobre el Instituto Nacional Electoral y a pesar de que, como creo que lo que hemos visto en las elecciones de 2014 para acá, que sea tanto las federales como las locales, que se ha podido, digamos, vivir en ese modelo tan sobre recargado de facultades y de tareas para el INE, y de tareas que se tienen que realizar además al mismo tiempo. Entonces, al mismo tiempo que el INE está organizando elecciones, tiene que revisar que las firmas de los candidatos independientes esté bien y al mismo tiempo tiene que revisar que los registros de los informes de precampaña estén bien. Entonces, tiene que hacer muchas cosas y al mismo tiempo. Y creo que una de las cuestiones que ha generado en el ambiente electoral, que es quizá lo que más nos preocupa y es quizá lo que tiene que ver más que con elementos racionales de la democracia, porque la democracia está pensada como un sistema de reglas racionales para ordenar el comportamiento de los actores y sin embargo lo que tenemos es una suerte de ambiente en donde lo que priva son básicamente percepciones, sensaciones. Tenemos un sistema que está muy recargado de toda esta parte fuertemente emocional y creo que en buena medida esto ha generado que sea un proceso electoral que yo le llamo cargado de litigiosidad. Es decir, lo que vemos es todo el tiempo litigios frente a un nuevo reglamento que dice el INE, pues se impugna. Frente a una resolución de fiscalización, se impugna. Frente a cómo vamos a contar los votos el día de la elección, se impugna. Todo el tiempo estamos en, yo diría que algo que es un problema creciente y que lo vivimos en este mar de sensaciones y de percepciones, que es casi lo que ahora queremos que el INE también resuelva nuestras percepciones, ¿no? Porque no solamente es con datos confiables y datos duros impugnar algo, sino es que a mí me parece que en esta contienda hay este tipo de malas prácticas, entonces a ver cómo le haces para resolver eso que yo planteo. Entonces, bueno, yo creo que este problema de la creciente litigiosidad ha desplazado la atención de la opinión pública y también de la opinión publicada de lo que sería la función esencial de las elecciones, que es la de garantizar efectivamente que el voto se cuente y sea estrictamente lo que sirva para definir quién gana, y que entonces se haya desplazado hacia otros campos, y, por ejemplo, al campo de precisamente del dinero y la política, digamos en general, no solamente de la fiscalización, sino del dinero y de la política. Y bueno, pues también hay que recordar que la propia reforma del 2014, también esto ya lo dijo Lorenzo, pues incorporó un elemento que a mí me parece que es otra palanca de litigiosidad y de litigiosidad, yo diría, bastante delicada, que es el tema de que el rebase de tope de gastos de campaña es una causal de nulidad. Si se reúnen los requisitos de que el margen entre el primero y el segundo sea de más de
de menos de 5% y que el rebase de tope de gastos sea de más. Pero ese es un incentivo para que si las elecciones quedan, el resultado de las elecciones queda en una diferencia muy cercana entre el primero y el segundo, bueno, pues ahí está la tentación enorme de que el segundo impugne, se vaya al tribunal y entonces en lugar de que la semana después del 1 de julio ya tengamos datos de contabilidad clara y demás, y que eventualmente se impugnen cosas ante el tribunal, eso es parte de nuestro modelo, pues entonces empieza a gravitar en todo el ambiente este asunto de si se podrá o no anular una elección presidencial. Creo que esta elección es una elección, como todas las elecciones, muy competidas, pero buscando datos me encontré que todos los partidos políticos están enfrentados a una elección en la que los cargos que tienen, la gran mayoría de los cargos que cada partido tiene, están sujetos a relevo. Y les doy los datos. El PAN tiene actualmente 291 diputaciones locales y están en juego el 83% de estas. Fíjense lo que se está jugando. El PRI tiene 361 diputaciones locales y están en juego 85.3. El PRD tiene 143 diputaciones locales, ¿no? Además de las federales, y 95% están en juego. Morena tiene solo 78 diputaciones, porque es un partido de reciente registro, pero están en juego el 92% y así le sigo con las demás. Es decir, lo que cada partido político se está jugando es de veras bastante grande. La alta confrontación y la litigiosidad se dan además en un contexto pues muy problemático. Sabemos que es en un contexto de enorme inseguridad y violencia. También sabemos que la violencia del crimen organizado es una violencia que ya entró a la parte política y los datos de los atentados que ha habido en contra de no solamente candidatos, sino precandidatos, presidentes municipales en funciones, son realmente alarmantes, pero se han mantenido en un espacio, digamos, son más de 100 atentados y cerca de 50 asesinatos entre presidentes municipales en funciones, precandidatos, candidatos. Es decir, hay una suerte de esta violencia que vivimos y que no acabamos de asirla. Y además, si le sumamos a la cuestión de la corrupción, ¿no? Que la corrupción siempre ha estado ahí, pero que la corrupción ahora se ha hecho mucho más visible, hay un mucho mayor hartazgo social frente a la corrupción, porque realmente pues los montos, ¿no?, relacionados con la corrupción, que ahora son cada vez más claros y contundentes, pues realmente nos hacen ver la magnitud de la impunidad que ha privado en este país. Y yo creo que la combinación de todos estos elementos pues gravita alrededor de la elección, ya sé que la elección no solamente sea un terreno de confrontación entre ideas, programas y también figuras de personajes de candidatos, sino que sí estamos muy fuertemente metidos en esto. Entonces, si la incertidumbre es propia de todas las democracias, creo que la certeza en el desarrollo del proceso electoral es algo que nosotros debemos de tener muy claro. Es decir, a pesar de este ambiente, a pesar de que priva el sentimiento frente a la racionalidad, sí creo que hay que tener claro que hay elementos que nos pueden garantizar que las elecciones se van a realizar bien, van a cumplir su propósito y pues hay muchas otras cosas que acompañan a las elecciones. Y voy a hablar de actores. Nuestro sistema de partidos ha experimentado en los últimos años una fuerte fragmentación, eso lo sabemos todos. Además de la fragmentación, ha estado acompañada, y creo que en este es el tema último que voy a tratar, ha estado acompañado de un enorme desdibujamiento ideológico, y ese desdibujamiento ideológico y también programático se puede ver de manera muy clara. Si ustedes ven los resultados de la elección de 2014, no hubo elección, de 2012, las tres principales fuerzas políticas concentraban el 97% de la representación del país. Si tres grandes fuerzas, PRI, PAN, PRD, eran las que concentraban todo, era un sistema de partidos que venía desde mediados de los 90, pero que sí eran referentes, digamos, más o menos claros. Para el año de 2015, la siguiente elección federal, estos tres partidos solo concentraron el 61% de la representación, porque ya se había
pulverizado la representación, estaba Morena, pero también había ascendido el Movimiento Ciudadano, el Partido Verde, es decir, partidos pequeños se hicieron partidos un poco medianos. Entonces, lo que tenemos es, pues sí, una fragmentación de los referentes. Y si a eso, al calor de la lucha política, al calor de la mayor competitividad, lo que hoy vemos es que, pues lo que se ha formado son coaliciones. Es decir, ya traíamos coaliciones desde elecciones pasadas, pero hoy, pues hoy es el reino de las coaliciones, que fíjense ustedes, son coaliciones electorales, y a pesar de que la Constitución ya prevé la posibilidad de gobiernos de coalición, aunque no está regulado, la verdad es que ya hay un frente, el del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, que ya habla no solamente de coalición electoral para sumar votos y ganar, sino de un cierto compromiso de un gobierno de coalición. Vamos a ver cómo nos comemos eso, pero en todo caso, digamos, empezamos a ver que esta fragmentación, y claro, y falta lo de los candidatos independientes, que entiendo que nada más hay una, entiendo, pero habrá que ver qué dice el Tribunal Electoral. Entonces, creo que el eje de conflicto en esta elección es un eje que no pasa por ideas, que no pasa por proyectos de nación, que es lo que uno espera que se debate en una elección presidencial, sino que pasa por una cuestión básicamente de conflicto, de tensión, más de una línea estratégica, en donde lo que pasa es que parece que todos están casi jugando la vida en esta elección, y hay un gran temor de que esto inyecte mucho mayor dinero oculto, digamos, dinero ilícito, porque si es oculto quiere decir que no da la cara a la elección. Entonces, creo que todo esto es simplemente para decirles que si bien tenemos este ambiente, lo que tenemos siempre que estar muy claros es que el IFE, INE han demostrado año tras año que son capaces de organizar las elecciones, en lo que quiere decir garantizar que el voto se cuenta bien y que de ahí va a salir el resultado. El resultado no va a ser, como siguen diciendo muchas gentes, producto de un acuerdo del gobierno con el PRI y se va a sentar con Morena y entonces ellos van a decidir este para ti, este para estas gubernaturas para ti. El voto de veras va a ser lo que decida, ¿no? Y ojalá y los partidos se pongan de acuerdo en cómo garantizar que los resultados todos acepten, ¿no? Cualquiera que sea, ¿no?, la voluntad de las urnas. Muchas gracias.